En el corazón de los Andes ecuatorianos, Machachi despierta al canto de los gallos y la luz tenue del amanecer. Aquí, entre montañas cargadas de memoria, una radio surgió como más que un medio. Fue un eco profundo de la comunidad, un espacio de resistencia cultural y afirmación de identidad. A través de sus micrófonos, las voces de los olvidados tejieron su lugar en el relato, luchando contra el silencio y el olvido. La radio, ese medio que alguna vez fue ápice de la comunicación, encontró en esta vasta ciudad un nido en el cual vivir. Hoy exploraremos la voz del Valle en Machachi, en conjunto con la voz de su fundador, Héctor Aníbal Cueva, quien mediante la comunicación y mediante la colectividad logró dar paso a una ciudad para que alce su voz. Detrás de cada micrófono hay un inicio, un primer llamado a la palabra. Bienvenidos a este medio de comunicación, el mismo que se tiene pues estar completamente suspendido por las circunstancias que se han dado para todas, varias radiodifusoras en el país. Bueno, total de mi caso especial fue que yo llegué al sexto año de la escuela, aquí en la Escuela Borja. Entonces el profesor del grado era pues el señor Alfredo Almeida. Nos hizo una pregunta a todos los alumnos: ¿qué es lo que quieren seguir? Seminario, Colegio Mejía, en fin, oficio, mecánica, carpintería. Entonces a mí me tocó este caso. Le digo, señor Almeida, le digo, a mí me gusta ver cómo se puede alcanzar a componer los radios. Los radios en ese entonces eran de tubos. ¿Cómo piensa hacer? Le digo, verá, mi papá y mi mamá quieren llevarme al Colegio Central Técnico de Quito. Sabe que hay un sistema de estudiar por correo, correspondencia. Y justo en la dirección estábamos, en el periódico asoma un proyecto de radio, las emisoras latinoamericanas de Buenos Aires, para inscribirme ahí y estudiar por correspondencia. Pero verán, hay que repetirse el sexto grado para entonces cogerle más bien la cosa está, ya no hay problema, ya. Y ahora la práctica que tiene que seguir usted, señor Almeida. Le digo, hay que ver la manera como posible se hace. Mi papá trabajaba en la iglesia, era sacristán, con el padre Araujo. Pues vino un padre probaño, un mercedario. Entonces, después de hacer su trabajo en la iglesia, vino a Caracas a hacer una cosa de lo que le gustaba a mi papá. Entonces ahí estaba yo también ahí. Le dije, segundito, ¿y ahora qué hace con su hijito? En eso estamos. Y eso quiere seguir la radiotecnia. Y no tenemos dónde. En el Colegio Central Técnico se pensaba, pero no podíamos quedarnos solos. Mi señor ya mayorcita decía, no, pues dice, yo soy amigo del Cecitas Pesantes, de la Radio Libertad de Quito. Oh, yo que oiría eso. Bien, mañana les espero a las 2 de la tarde en el Arco de Santo Domingo, justo 2 de la tarde, el curita ahí con el hábito, todo eso ya. Un 12 de marzo de 1952 entré yo a la Radio Libertad. Bueno, venía para ver cómo sea el ómetro, el probador de tubos, unos aparatos que habían tenido ahí.
comencé a manejarles, estudiándoles bien. Créase que ese local tenía clientela bárbara para los radios de tubo. Entonces había que ir cada y cuando los almacenes que vendían los repuestos, y todo iba bien. Y que un día la Radio Libertad tenía pues la costumbre de festejar a los santos con los mensajes acompañados de música. 12. El 18 de marzo de ese mismo día, del mismo mes, el que ponía los discos en la radio, todo eso, se enferma. El señor Pesantes me dice, dice Aníbal, no, usted ha manejado discos. Le digo, unos discos que habían donde unos parientes, le digo, unos parientes habían aquí. Ya pues dice, el regalo se ha enfermado, es que usted va a tener que darnos la mano para esta noche. La noche era completa, pues se llenaba de estos espacios musicales. 4 discos, 10 sucres era. Se ponía los santos, papás, con madres, y todo era. Bueno, pasamos bien, muy bien. Y mi papá aquí, en Machachi, mi mamá lo mismo, no habían sabido nada de esto. Me tocó ya sábado nos alzábamos del taller a las 4 de la tarde, y ya veníamos acá todos, y vine con la novedad que pasaría de control de la Radio Libertad, que se festejaron los mayores. Es que pasó. Seguí en el trabajo de la práctica, que todavía seguía con las lecciones a la Argentina. Había varias lecciones. Entonces ya el señor Ramírez dijo, eso tiene que usted aprender, Aníbal. La práctica con la teoría son la base principal. Ya, sabes que ya está hecho un arreglo. Vos verás qué es lo que necesitas para abrir aquí un taller de reparación de radios. Entonces ahí sí ya la cosa cambió. Luego al otro día, martes, me acuerdo, entregando ya las cosas que me alquilaron para las fiestas de Mejía, a comprar el probador de tubos, un multímetro, un aparatito así, para medir voltajes, todo eso. Ya, y ahí sí, desarmadores, no había los cautines pistola, y no había unos cautines con niquelina, había taller, radio, reparación, Mejía. Es que me fue tan bien, oiga, me fue tan bien. 2, 3 radios de la semana, y era. Además de eso había que hacer los elevadores, la luz de aquí en ese tiempo era mala, porque nos daban de Tesalia, pues ya no avanzaba ya. No avanzaba. Entonces seguimos los 2 elevadores a la semana, 2, 3 radios a la semana. Bueno, basta. Me compré el aparato, me atendió un gringo, Red Simon, alemán. Bueno, se siguió. Entonces, ahí en el aparato, en el folleto, pues había indicado cómo se le inyecta el aparato audio para que se esparce el sonido. Estudié bien todo. Ya se comenzó a comprar un amplificadorcito pequeño con 2 parlantes y un tocadiscos para hacer como disco móvil, salir a algún compromiso. Ya. Digo, ¿y ahora cómo hago para ponerle ahí? Yo estaba en el taller y ocupándole el aparato por ahí anda el generador de señales. Y inyecté música, oyendo una radio de Ibarra, la radio equinoccial en ese entonces. Estás moviendo, se tapó la radio y comenzó a salir la música a algunos radios de aquí. Bueno, ya me hice de amigos, todo eso. Y un muchacho pariente, le dejé que me esté poniendo los discos. Los discos en ese entonces, 52, eran todavía de carbón.
rompibles, ya. Me fui, avanzó la radio hasta el parque de Machachi. Ya se cogió, ya todo el mundo se convenció de que ya había radiodifusora aquí. Ya había la radio local. Entonces vino el señor Jorge, por eso siempre, Jorge Galárzaga, era de hoy un bicho, estaba de concejal, vino en representación del consejo a felicitarnos por tener ya el medio de comunicación. Le digo, don Jorgito, ¿sabe que hay que sacar permiso? Le digo, le quito autorización. ¿Qué autorización? Sí, que ya lo que está hecho. Se siguió haciendo las gestiones, todo eso. Ya, este gringo que me vendió el aparato pasó por aquí, viendo en la pared había reparación de radios para el gringo. Dice, ¿me puede hacer un favor? Me vengo olvidando el multímetro de allá del taller. ¿Qué pasó? ¿Dónde lleve? Le digo. Me le traes. Bueno, ya. Dice, ¿aquí ha sido funcional la emisora? No, le digo. Estamos suspendidos, le digo. Puede ser. Dice. A lo mejor ellos necesitan que se haga una instalación como es debido, con autorización de personas que saben. Ya. Hizo las gestiones. Él nos dio el primer transmisor, ya armadito, vino a entregarnos aquí, el 3 de mayo del 57. Ya, radio ya completamente ella equipada aquí. Se compró unos tocadiscos, unos casi como estos. Sí. Voy a pasar con una pregunta que va por lo mismo. ¿Qué significado encuentra en su decisión de dedicar toda la vida a la radio, a la música ecuatoriana? ¿Diría que fue una elección o una vocación que lo encontró usted? Encontré esa vocación en mi papá. Mi papá tenía una vitrola, esas de manivela. Tenía algunos discos. Ahí me gustó a mí, pues como les ponía los discos. Se rompía de repente mi papá. Si iba a tener una pomada, se les pegaba todo eso. Se podía nuevamente hacerles andar. Desde niño, Héctor mostró una conexión innata con la música, formando su esencia. Su pasión no fue casualidad, sino el eco de un legado paterno. Amante fervoso de los discos de vinilo, le transmitió el arte de escuchar con el alma. Entre charlas y melodías, descubrió que la música sería más que sonidos. Era un refugio donde preservar emociones, recuerdos e identidad. Empezamos a molestar, todo. Ya, la radio ya le hice un amplificador un poquito más fuerte para que salga más. Ya, todo Machachi estaba totalmente. Hubo unos festejos, pero aprendí que le converso, viendo que había la emisora. El arquitecto Sixto Alban nos puso bastante voluntad. Ya, instaló fuera del perímetro urbano el transmisor, que no debía estar en la misma casa. También se les dio gusto. Así es que se le puso a un lugar un poco apartado a la ciudad el transmisor. Pero él estudió aquí. Ya comenzó a haber comunicados del municipio, comunicados del gobierno, comunicados del consejo provincial. Ya se siguió trabajando. La Voz del Valle nació en una época dominada por grandes emisoras comerciales, pero desde el principio marcó su diferencia. Su misión no era competir por audiencias masivas, sino dar cavidad a quienes, en el bullicio de las grandes cadenas, permanecían en el silencio. Fue un espacio dedicado a amplificar las voces olvidadas, rescatando relatos y perspectivas que pocas veces encontraban un micrófono dispuestos a escucharlas. Usuarios oyentes de su radio, y todas las personas lo recuerdan con bastante benevolencia, con bastante nostalgia,
Mencionan que usted les daba mucha apertura para venir a hacer las cuñas, usted daba los mensajes de los mortuarios, o sea, lo recuerdan con bastante gratitud. ¿Cómo fue para usted esto? Había un día relacionado para información, ya se hizo los sábados, había un radio periódico, Voz y Verdad. Entonces el radio periódico se le difundía los días sábados a las 7 de la noche, pues con noticias, apuntes, comentarios, todo eso se hizo. Y las personas acá de la comunidad venían y dejaban sus quejas. Sí, cómo no. Yo oía pues ese radio periódico sabatino, pues ya tomaban criterio propio. Venían a exponer y de repente inclusive hablaban ellos, todo. Okay. Hay una parte muy interesante y es la historia del Chagra. Yo vi que usted también trabaja bastante con personas y dice, el Chagra no es solo una figura cultural en Machachi, sino un símbolo de resistencia y tradición. ¿Cómo usó la radio para mantener viva esta identidad? Tuvo que relacionarse con las personas entendidas en esto, especialmente señores ganaderos porque tenían sus vidas de ganado, necesitaban personal para que les ayuden en su labor diaria de las haciendas. Pues por ahí salió la idea. Por ejemplo, ¿cuáles eran más o menos las preocupaciones de este Chagra, de la imagen, ¿no? de los ganaderos? Mejorar su calidad de vida, mejorar las condiciones como las que tenían a sus ganados. Ya comenzó a venir ya la parte exterior para ayudarles, para coordinar cómo se debe mantener el ganado de tal hora, no, de tal tiempo a una parte, ganado pequeño también en otra parte. Ya comenzó a modernizarse el sistema que tenían antes con este nuevo sistema. Claro, gracias a esta apertura que hubo en la radio. Sí. Okay. Era bastante comunicativa, que nos apoyaba más que todo en lo que es familiares. Se sabía más que todo qué pasaba aquí en el pueblo, en el cantón. O sea, bonito porque alegra los días con música. Es más bueno para todos mismos porque ahí ya se enteraba de todas las cosas de la radio. El Chagra, símbolo de la esencia ganadera y cultural de Machachi, halló en esta radio un lugar donde su espíritu se mantuvo vivo, celebrando sus tradiciones y transmitiéndolas a nuevas generaciones. Igual en otra entrevista que le habían realizado a usted, que ustedes también transmitían eventos deportivos. Sí. Transmitir un evento deportivo no es solo narrar el juego, no es solo narrar lo que ha ocurrido, es contar las historias de pasión y de pertenencia. Así era. ¿Qué significaba para usted y para el pueblo estas transmisiones deportivas? Había personas jóvenes que les gustó esta situación, estar en el campo deportivo. Y había las transmisiones de Quito, y hace algo ya venían de radios de Quito a transmitir los partidos de interés aquí en Machachi, antes que haya el estadio en Cham, unidad a favor de los clubes que formaban parte de los campeonatos que se hacía por parte de las ligas barriales, de las ligas parroquiales. Eso había. Los deportes más destacados. Fútbol se juega. Básquet, vóley. Los eventos deportivos no eran solo entretenimiento, sino momentos de unidad para el pueblo. La interacción con su audiencia fue el alma de esta emisora. Cada llamado era una ventana a las historias, preocupaciones y alegrías.
usted porque tiene una tremenda colección de discos. ¿Considera que coleccionar discos va más allá de reunir objetos? ¿Podría ser una forma de preservar la esencia de lo efímero y dar testimonio a lo que somos como sociedad? Continuamente, la discoteca que se tiene aquí, hay un programa de las tardes, las canciones de oro y plata. Es el coleccionista, en cierto modo, un guardián de estas memorias y emociones compartidas. Porque más allá de, digamos, el tema físico del disco, esto es historia, es cultura. Sí, hay que coleccionarles debidamente. Coleccionar la música nacional, la música alegre del Ecuador, una parte. De acuerdo a lo que las empresas de discos nos tomaban en cuenta para obsequiar unos pocos discos nos regalaron empresas disqueras y de lo demás todo era comprar. ¿Usted cree que esta música moldea a nuestra sociedad? Sí, y porque cambia el sistema de ritmo. ¿Cómo va a ser posible? Antes habían sabido bailar el pasillo. No les he visto, ¿no? Alguna vez vino en la casa antigua, vinieron unas personas amigas con un grupo de música. Les pusieron un pasillo y bailaron. Sí, bailaron. Interesante. Y todos los ritmos aquí se ha pasado. Ya hubo, en ese entonces ya comenzó a asomarse los conjuntos musicales. En Quito había los provincianos, los nativos andinos. Yo ya le mantenía completamente al día a la radio de aquí. Vino el señor Gerardo Berborich, de Radio Espejo, por una carrera de carros que iba a haber desde Quito hasta Ambato. No, bastantísima distancia. No, así comenzaron. Así comenzaron. Por aquí pasó la carrera automovilística Buenos Aires-Caracas, por la carretera panamericana, los hermanos Galvez, en ese entonces. Es que eso fue. Cuando la voz del Valle cesó sus transmisiones, ¿cómo se sintió habitar este silencio después de haber dedicado tantos años a amplificar las voces de la comunidad? 52 años tuvo la radio, hasta el 3 de diciembre del año 2008, que vinieron los señores estos de las frecuencias, todo eso, vinieron y cometieron esta cuestión de un allanamiento a la casa. Vinieron trayendo 20 policías, señor. Yo desgraciadamente no estuve aquí. Yo estuve y íbamos a hacer un trabajo arriba en el transmisor. Yo preocupado, vendrá mi hijo, nada. Vendrá hasta que por última vino papá, dice la radio está clausurada. Por eso me demoré. Vinieron unos de la radiodifusión del Estado. Así que se fueron llevando la consola, fueron llevando unos 3 aparatos. Se recogió firmas, más de 6,000 firmas se recogió. Dejó de dejar en Quito poco. Hicimos bulla, protestamos, todo eso. Es que vinieron a entregar los aparatos. Y como se llevaron, vinieron a entregar. Pasó el caso. Estos señores apelan, los de las frecuencias de Quito, apelan y nuevamente se llevaron. Sostener una radio comunitaria no está exento de desafíos, pero en ellos también se forja el carácter de un proyecto. Recuerdos aquí de haberles atendido, de haberles servido. Nos queda una grande satisfacción de haber pasado por ese camino. Todos se les ha prestado atención. Ha habido casos de calamidad doméstica y enseguida hemos estado ahí con el micrófono, todo eso. Héctor siempre encontraba tiempo para su comunidad.
Sin importar lo ocupado que estuviera, atendía con paciencia cada consulta o pedido de ayuda que llegaba a la radio. Ya fuera anunciando objetos perdidos, organizando campañas solidarias o simplemente escuchando a quienes necesitaban ser escuchados. Su compromiso trascendía las ondas sonoras. Para él, la radio era una extensión de su deseo de servir, un puente que conectaba necesidades con soluciones y a las personas entre sí. Por medio del carácter, a nosotros en cambio nos enseñaba a guiarnos, a ser mejores, porque siempre nos daba consejos. Lo que me gustaba de la radio es siempre la música, siempre fue de los años antiguos, pasacalles, pasillos, hablaba de lo que hay en el centro de la ciudad de Machachi, de los 7 volcanes que es aquí, son lugares turísticos que hay. Y una de las cosas que siempre me gustó de él es que siempre nos enseñó a que seamos saludadores entre los ciudadanos del Cantón Mejía, siempre consejos buenos tanto para jóvenes, chicos. Noticias. Entonces todo eso escuchábamos, no solo la mañana. Desde las 7 de la mañana, nos daba hasta las 8 de la mañana, daba las noticias, la información, todo. Y entonces eso nos escuchábamos, la voz del Valle, siempre hemos escuchado, y todavía. Una emisora buena que la mayoría de gente la escuchaba aquí en Cantón Mejía, pero lastimosamente la cerraron, porque en ese tiempo era AM, nunca fue FM. Nunca fue FM. Y sí sería genial nuevamente que vuelvas a radio, porque sí nos hace falta aquí a Cantón Mejía, porque aquí en Cantón Mejía no existen radios en este momento. En esa época teníamos lo que es la Voz del Valle, la Radio Orellana y la JM Radio, en la cual todas tres ya no funcionan. Y esa sí es necesario, porque en esas radios sinceramente a veces se enteraba de las noticias de aquí del Cantón Mejía, lo que sucedía, lo que pasaba, y a veces hasta, disculpa la palabra, hasta los partes mortuorios se enteraban en esas radios, pero con este trayecto francamente ya se cerró, y eso sí hace falta mucho a la radio para poder enterarse más que todo de las noticias que existen o problemas que hay aquí en Cantón Mejía. Palabras llenas de significativo. La música, los pasacalles que eran muy románticos. ¿Qué se puede decir de los años 70 en aquel entonces y hasta ahora en la actualidad? Porque todavía existe la radio La Voz del Valle en el Face. También ahorita el hijo, el don Carlitos, es el que está a cargo de eso. De ahí en las noticias sí nos tenían aquel entonces informados de todo lo que sucede en el país, dentro de la ciudad del Cantón Mejía, donde estamos. Sí, muy buena radio. Nos encantaba porque a la realidad nos gustaba nuestra música nacional y nos tenía enterado de lo que pasaba o dejaba de pasar dentro del cantón. Me crié con esa radio de niña. Oíamos La Voz del Valle con papá y todos. Era emotiva esa radio. Con todos nosotros íbamos a poner las cuñas para cualquier cosa, para mortorio, para avisar cualquier cosa, terrenito, o se ha perdido tal cosa, todo eso íbamos a poner cuñas. Como dicen que como nosotros de aquí, chagrasca la música nacional. Lo que es relacionado a la música, lo mejor que tuvo la radio La Voz del Valle. Las mezclas, porque él fue una persona profesional en su campo, de la mañana, que nos hacía como el despertar de la música nacional. El sentimiento que nuestra música
nos acongojaba. Yo les agradezco a ustedes que se hayan preocupado en venir acá a este medio. Estamos completamente limitados por la situación que la radio, luego de haber laborado 52 años, el día 3 de diciembre se le allanó, se le humilló con policía, con tanta cosa, y hasta la presente estamos así en esa forma, buscando la manera posible de ver cómo nos devuelven las cosas. Eso nada más es lo que queremos, que se nos devuelva las cosas, porque para el nuevo sistema que están tratando de imponer los señores de frecuencias, el país no está en condiciones. Hoy despedimos este recorrido, pero las historias de Machachi y de Héctor Aníbal seguirán vivas, como el latido de una radio que nunca cesará. En un mundo de constantes cambios, la voz de un pueblo no debe apagarse, sino adaptarse y resonar en nuevas generaciones. La voz del Valle es prueba de ello, un testimonio de que la comunicación puede ser raíz, puente y memoria.